Ahora sí. Buenos días, maestra, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Carla. Primero, pues muchas gracias por aceptar la invitación a la entrevista. Es una entrevista que es para Punto Semántico. Punto Semántico es una página de YouTube donde subo lecturas leídas, subo noticias todos los días o notas de cultura, de ciencia, todo ese tipo de cosas y subo entrevistas. Y las entrevistas en un principio han sido dedicadas a docentes para entender un poco más qué es lo que hacen, cómo lo viven, a qué se dedican aparte de la docencia. Muchos docentes no solo se dedican a la docencia o a ser profesores. Entonces, esa es, digamos, el giro de este canal. Okay. Entonces, muchas gracias. Y voy a iniciar con una pregunta muy básica, ¿no? ¿Cuál es su nombre y actualmente a qué se dedica? Pues yo soy Margarita Cruz Nava y pues me dedico ahorita y desde toda mi vida a la docencia. Ha sido mi mayor actividad, la actividad principal. Sí he hecho otras actividades también a nivel profesional, pero básicamente es la docencia. Excelente. ¿Desde cuándo ha sido docente? ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad? Creo que tenía 22 años, cuando uno egresa de la licenciatura y ya pude presentarme como ¿Estudió entonces para ser profesora? no, no, yo estudié la licenciatura de Lengua y Literatura Españolas e Hispanoamericanas en la Facultad de Filosofía y Letras, pero después ya, hice alguna licenciatura relativa a la docencia. Usted estudió en la UNAM, si bien Sí, recuerdo. sí, en la UNAM. ¿Y usted de dónde es originaria? Pues nací en la Ciudad de México y toda mi familia somos de la Ciudad de México, pero en el año 2000 fue que nos avecindamos aquí en Tijuana. Ujú. Hasta el año 2000. En el 2000, sí. ¿Cómo es crecer en la Ciudad de México? Lo digo por mera curiosidad de los norteños, ¿no? Que no hemos vivido exactamente o nacido allá. ¿Qué nos puede decir de su experiencia de infancia, adolescencia, quizá? Pues cuando uno nace y es lo único que ha conocido como lugar de residencia, donde uno crece, estudia, tiene novios, se casa, todo eso, pues, se acostumbra al ritmo de la vida en la ciudad. Sí nos damos cuenta que es una ciudad, en donde las personas son muy competitivas, por lo mismo que somos muchos. Entonces, hasta para entrar al cine hay que llegar a tiempo, agarrar un buen lugar, pelearse por los mejores lugares. Yo tengo esos recuerdos para subirse al transporte público, no se diga, usar el metro. Es una dinámica muy absorbente, eh, muy rápida la vida por allá, ¿no? Pero eso lo percibo un poco más claramente a la distancia. Ahora que estoy aquí, eh, percibo todavía un poco más, fuerte estas diferencias, ¿no? La vida aquí en la ciudad, pues, mucha gente dice que el tráfico, que mucha gente, que muchas actividades, y sí, sí, sí es cierto, la ciudad de Tijuana está creciendo cada vez más, pero no se compara con el ritmo de la Ciudad de México. Incluso hace como 4 años regresamos de viaje, de vacaciones, nos atrevimos a manejar en la Ciudad de México y obviamente nos perdimos en el periférico, nos mareamos, ya no sabíamos qué hacer. Mejor ya vámonos de regreso, dijimos. Sí, es una ciudad muy caótica, es un monstruo de ciudad. Claro, sí, no se comparan ni los puentes, ni las vistas, los árboles, toda esa parte. Sí. Sí, aunque tiene aspectos, definitivamente muy muy buenos. Por ejemplo, hay teatro, hay cine, hay museos, hay cultura, hay exposiciones, hay lugares cercanos a donde desplazarse los fines de semana. Pues no se diga los lugares clásicos, ¿no? Cuernavaca, Acapulco, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, y así en cortito está ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene sus, ventajas y sus desventajas.
Sí me gustaría volver a vivir en la ciudad, pero ya no como tener que ir a trabajar, tener que ir a estudiar, llevar a los niños, ese tipo de cosas, ¿no? Sino ya un poco más relajado. Cultural. Ajá. Sí, sí, Bueno, cultural, porque la conozco, ¿no? Es por sí. eso que lo digo. O pienso que la conozco, en fin. Es, eh, em, bueno, ¿y usted cuándo nace? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Un 28 de marzo, Muy ya cerca casi, ya, ya ya. casi. Un 28 de marzo, muy Sí, bien. sí. La bajó muy bien porque ya no dijo el año. No, Eh, ya da miedo. este, en su infancia, ¿a qué escuelas fue? ¿Siempre tuvo claro que lo que iba a estudiar? No, no tenía claro lo que iba a estudiar, pero lo intuía. Siempre fui a escuelas públicas, toda mi educación fue de escuelas públicas, desde el jardín de niños hasta la universidad. Mm, y no tenía claro lo que iba a estudiar, pero cuando salí de la secundaria, mis opciones de continuar estudiando era la preparatoria o la normal superior. Bueno, la normal, la escuela normal de maestros. No sé por qué razón no pude entrar a la normal y me sentí muy angustiada, pero fue hasta esas fechas, más o menos, en que ya me di cuenta, dije: "No, pues yo sí quiero ser maestra". Pero cuando era niña, no, no. Sin embargo, yo jugaba, me inventaba actividades, como convivía con muchos niños, primitos, hermanos, en una casa muy grande, terreno y todo eso, pues había posibilidades de, diseñar diferentes ambientes, ¿no? Entonces, jugábamos y ya se vislumbraba ahí. Pero no pude entrar a la normal, entonces mi opción era entrar a la preparatoria y bueno, pues ahí empezó en otra dirección mi formación. Ujú, ¿Y usted tomó gusto por la lectura, a edad temprana? ¿Tenía libros en casa? ujú. Sí, sí había un gran librero en la casa, yo soy de las menores de una gran familia, entonces mis hermanos mayores ya habían recorrido la escuela y sí, había libros de literatura, había libros, novela, poesía, cuentos, teatro. No muchos, pero sí había, entonces, fue en la adolescencia, en la etapa de la secundaria, en donde empecé a leer de manera, digamos, ya más formal y por gusto, pues, porque ahí estaban los libros y dije: "A ver, ¿de qué se trata?". Ujú. Y ajá, ese tipo de acercamiento a la literatura. Ujú. ¿Cuál fue su primer libro que recuerde que leyó y dijo: "Me gusta"? Había un pequeño libro de color rojo, de pasta dura, que hablaba de Confucio, y yo empecé a leer ahí, a ver qué decía esto, y como venían así como sentencias cortas, digamos, no eran grandes capítulos, era un libro pequeño de bolsillo, casi, casi, entonces había sentencias como de tipo filosófico, ¿verdad? Decía, a ver, ¿esto qué es? Y como que me llegó ese aspecto de razonar acerca de la vida, de la existencia, y en una etapa en donde uno se pregunta, ay, ¿qué hago, no? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer? Y enfrentarse a ese tipo de textos que hablaba sobre cosas ni siquiera muy profundas, eran reflexiones sobre la vida cotidiana y así. Dije: "Ah, pues a ver, ese libro recuerdo que me llamó la atención, uno de mis primeros libros. Mm, Otro fue esta novela de La cabaña del tío Tom. Era un libro bellísimo, me Sí. encantaba por el simple hecho de agarrar el libro y hojearlo, porque le habían puesto era de una de mis hermanas mayores, y le había puesto una portada, un como forro de terciopelo, ilustrado, pintado, no sé cómo, pero estaba precioso el libro, a mí me parecía muy hermoso. Y dije: "Ay, qué bonito libro, a ver, yo voy a agarrar", y para sentir el tacto suave del terciopelo, y empezar a leer La cabaña del tío Tom, y dije: "Ah, pues órale, está curado, el tío Tom y los personajes", y dije: "Ujú". ¿Y usted tuvo acceso a la televisión, la radio? Digo, vivió, obviamente, ha vivido los cambios, tecnológicos. Sí, muy importantes. No, no, en mi infancia no había televisión en mi casa.
no había televisión y recuerdo que los domingos íbamos a la casa de mi abuelo, que tenía su familia porque se había casado por segunda vez, tenía unos hijos que eran como de mi edad, ¿no? Entonces íbamos los domingos y ahí veíamos la televisión. Y los domingos en la tarde, 7, 8 de la noche, ya nos regresábamos. Pero después ya como por el 68, ajá, como por el 68, cuando la Olimpiada en la Ciudad de México y todo eso, ya hubo televisión en mi casa, blanco y negro, por supuesto, y dijimos: "Ah, televisión", y La defi modernidad, sí, llegó la modernidad, llegó sí, la sí, modernidad. sí. Justo menciona, fíjate que y le iba a preguntar cómo vivió el 68 y lo dijo muy pronto. Este, pero digo, vamos y venimos en la conversación, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sintió o qué usted recuerda del año 68 en cuanto al ambiente? Sé que no es como que hubiera estado en la UNAM, ¿verdad? Porque No, estaba niña, sí, sí. pero ¿cómo qué escuchó, qué vivió? Yo recién había entrado a la secundaria, estaba en primero de secundaria, y la casa donde vivíamos estaba como a media cuadra de la secundaria, en una privada, y al final de la privada estaba la secundaria. Este, recién entré a la secundaria y recuerdo escenas vagas, fíjese. En la calle sí hubo mucho movimiento cuando yo iba a comprar las tortillas, por ejemplo, este, muchachos de preparatoria, básicamente de preparatoria y de universidad, de las escuelas cercanas por ahí, incluso escuelas particulares había en esa colonia, y muchos jóvenes de esas escuelas salieron a las calles, y yo recuerdo que andaban armados, rústicamente, pues, con cadenas, con estos guantes metálicos que se ponen a veces para practicar no sé qué. Y sí estaban violentados, pues, estaban muy efervescentes en ese momento, pero son escenas que yo recuerdo así, porque aunque la acción fue un poco más hacia otra parte de la ciudad, hacia la Ciudadela, hacia el Zócalo, hacia Tlatelolco, hacia esas partes, pero en las colonias de cercanas, pues, bueno, ni tan cercanas, ¿verdad? Porque sí estaba retirado. También hubo movimiento en los SHs, no, creo que los SHs todavía no estaban, era en la preparatoria. Era en las preparatorias, en las escuelas particulares, sí había movimiento. Y llegaron incluso a la secundaria, esta es otra escena, ¿no?, que tengo así en la mente, porque sí estaba pequeña yo, bueno, muy joven, este, llegaron a querer sacar a los muchachos de secundaria para que se unieran pues, a las manifestaciones, porque se estaban uniendo de todas partes, ya ve que fue una manifestación masiva completamente, ¿verdad? Y pues, ese tipo de recuerdos, la prefecta, que era una persona bajita, ya grande, muy enojona y muy enérgica: "No, aquí no entra nadie, aquí no entra nadie", y le cerró las puertas, las rejas de la secundaria, ¿no? Entonces, ese tipo de recuerdos tengo de esa etapa, ¿no? En ese momento. Ya después, pues, con los años ya me puse a leer y pues uno ya se va enterando de otras cosas. Ujú. ¿Y llegó a escuchar algo de sus familiares, sus hermanos, su papá? No, 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 ninguno estuvo involucrado, realmente no, porque eran otras sus áreas de desempeño, ¿no? Mis hermanos mayores ya trabajaban, se dedicaban a trabajar, mis hermanas, pues, de la escuela a la casa, ese tipo de cosas, entonces no, no hubo relación. Ujú. ¿Y usted cuando se enteró de lo que realmente pasaba en esas épocas, sintió algo, lo relacionó con algo? ¿Quiso haberlo vivido quizá, de estar ahí en las calles? Ujú. Bueno, haber vivido esa situación en específico, pues no, porque, pues, fue trágica, ¿verdad? Pero desde la preparatoria empecé a tener una formación un poquito diferente, porque teníamos círculos de lectura, este, con una de mis hermanas, la que es 2 años mayor que yo, ella empezó a tener un despertar, una conciencia política, entonces armaba
con su grupo de estudiantes, de compañeros, círculos de lectura, discusión de textos, empezábamos a leer poquito a Carlos Marx y Engels y de ese tipo de cosas. Y empezamos a asistir a marchas. Era muy frecuente en ese tiempo. Precisamente ayer estaba leyendo en una noticia, en la Ciudad de México se tienen contempladas 14 marchas para, para el día de hoy. Yo dije, ay, 14 marchas. Sí, ya se hicieron Sí. comunes, es como Ya. la dosis diaria. Sí, sí, sus horarios, ¿no? En esa época, pues sí, en la preparatoria, en los setentas también ocurrieron cosas importantes en la Ciudad de Sí, México, claro, ¿verdad? el Entonces, conazo. sí, sí. Entonces, empecé a asistir a marchas, en la universidad no se diga, también manifestaciones y marchas y esto y lo otro, las consignas. Y sí, uno se forma parte de esa actividad de cierta conciencia sobre las problemáticas sociales, políticas. Ujú. Y en estos círculos de lectura, ¿qué leían comúnmente? Pues recuerdo un libro de Federico Engels que era El origen de la familia, la propiedad Ah, sí, privada sí, y era el muy Estado. político. No, no, y bueno, ese libro. Pero también leíamos eh, el manifiesto del Partido Comunista, un poquito de Carlos Marx, no en profundidad, Ujú. debo reconocerlo, no en profundidad, pero bueno, fue un acercamiento a ese tipo de literatura. Pero también leíamos cosas como, por ejemplo, ¿por qué el hombre llegó a pensar? ¿Cómo el hombre llegó a pensar? Ah, un libro maravilloso. O cómo el hombre llegó a ser gigante, en donde hablaba de este proceso de humanización a través del lenguaje y del pensamiento. Mm. Entonces eran lecturas que se iban complementando, ¿no? Y que iban generando un panorama, pues, un poco más amplio para poder entender la realidad. Me imagino que ahorita que lo menciona así, le iba a preguntar si filosofía o literatura, pero ya que lo menciona, entiendo o pienso que entiendo el por qué escogió literatura y letras, ¿no? O sea, letras hispanoamericanas. El pensamiento tiene que ver con el lenguaje, precisamente, ¿no? Eh, pero aún así, ¿por qué no filosofía? Digo, ya traía como ciertas lecturas, cierto interés del pensamiento. ¿Por qué escoger otra carrera? Bueno, literatura. Yo creo que era por el morbo de Ah, conocer mire, las historias de otras personas, por el chisme, por el chisme. porque la literatura es eso, pues, la narrativa, sobre todo la narrativa. Bueno, también a través de la poesía, por ejemplo, uno lee a César Vallejo y definitivamente está y bueno, pero ¿por qué dice que el pan que se queme en el horno? Sí. Sor Vamos a ver. Juana, sí, sí, Ajá, sí. sí, sí, definitivamente. Pero, como que no había mucha diferencia, porque, la literatura va de la mano con la filosofía, pues, uno lee Los Miserables Claro. o Ana Karenina o así, ese tipo de literatura, y pues, nos remitimos a problemáticas sociales, humanas. Y bueno, va de la mano de la literatura porque, pues, la filosofía, perdón, porque, pues, plantea, el desarrollo de las ideas o la interpretación de la realidad, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero fíjese que no estoy tan alejada de la idea de empezar a estudiar formalmente filosofía. Entonces, iniciamos, maestra, yo Sí, sí. también, iniciamos. ¿Dónde Ajá, firmamos? ese es otro de mis proyectos pues, no sé, a mediano plazo, tal vez. No a corto plazo, pero sí a mediano plazo. Empezar a estudiar filosofía de manera formal, porque yo siento que ahí está mucho de las respuestas que yo tendría que responder, mm, pues, no sé antes de qué, pero tendría que responder. Ujú. Sí, sí. Tuvo, me dijo, el acercamiento de intentar entrar a la normal, ahí pasó algo. Ujú. Luego en preparatoria estaba esta opción de literatura. ¿Había algunas otras opciones?
No me gusta hablar mucho en estas entrevistas sobre feminismo, pero sí quisiera saber usted cómo se sentía con respecto a la integración de la mujer en la universidad. ¿Cómo lo vivió? Ujú. Yo no recuerdo que haya habido una orientación hacia el feminismo como se entiende ahora. Claro. Este, en la preparatoria era muy común convivir con los llamados porros. Sí, creo Es que aún. Pues, sí ha de ser de otra manera, pero Sí, tal vez sigan habiendo. Es hace muchos años, le digo, en los 70 fue que estuve en la preparatoria. Entonces, si uno se mantenía, digamos, al margen de esas malas amistades, de malas influencias, la vida fluía, pues, había compañerismo, yo me sentí muy bien en la preparatoria, había posibilidad de hacer ejercicio, clubes, danza, se abría un mundo de posibilidades para el desarrollo personal de los estudiantes, ¿no? Tanto en lo deportivo, en lo artístico, en lo académico, por supuesto. Pero yo no recuerdo que haya habido esa tendencia o esa ideología feminista. No lo recuerdo, fíjese. ¿y usted sintió alguna vez diferencias de trato en algún momento que lo recuerde por parte de ¿Estando en los la profesores preparatoria? o en la universidad? Por esta cuestión, a veces, digo, no sucede en todos los lugares, no le sucede a todas las personas, pero Ujú. a veces se siente esa diferencia de género, de trato, de exigencia quizá. Seguramente sí lo había, Carla, pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Y eso ya lo entiendo desde mi perspectiva actual, era que uno creció con esa mentalidad. Claro. Las mamás nos educaban para, servirle al hermano, para lavarle la ropa, para ese tipo de cosas, porque el hombre, pues, eran hombres y, pues eran hombres, ¿verdad? Entonces Entonces, desde la familia, por lo menos a mí me tocó crecer con esa mentalidad. Entonces, cuando llego a la preparatoria o a la universidad, sí, ahorita que lo preguntas, sí, algunos maestros decían: "A ver usted, señorita, que no nada más se pinte", y que así, Ujú. ese tipo de cosas. Si actualmente fuera alumna y me enfrentara a situaciones como esas, definitivamente respondería de otra manera. Pero estando en ese ambiente, como que era lo normal que así pasara, ¿ve? Claro. Y nadie se cuestionaba: "Ay, ¿por qué le dice eso, machista o sexista?". O sea, no había. Seguía estando la imagen del profesor en la preparatoria y en la universidad, incluso. Tal vez en la universidad un poco menos, fíjese. Sí, en la Ujú. universidad un poco menos, porque además estábamos en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde las ideas, pululaban por todos lados, ¿verdad? En los pasillos, así. Ujú. Bueno, a diferencia, por ejemplo, de la Facultad de Medicina o Ingeniería, en donde la Claro. dinámica es otra, pero aquí en Filosofía y Letras, pues, la esencia es la lectura a partir de la cual se da todo lo demás, ¿verdad? Pero era como situaciones normales las que ocurrían, fíjese. Sin embargo, yo no recuerdo que haya sufrido algún tipo de discriminación o o ¿qué será? Falta de inclusión, no sé, porque si uno se distinguía bueno, se dedicaba a las tareas, a los Claro. ejercicios, a las lecturas, pues bueno, ahí va viviendo, ¿no? Sí, Ujú, sí, sí, supo actuar en su tiempo y en su contexto, ujú. básicamente, ¿no? Es Sí, sí. ajustarse Ujú. al tiempo, al momento de actuación. Sí. Este, de lo que usted estudió, por ejemplo, me habla de las épocas de los años 70, un poquito de los 60, obviamente su educación primaria. Em, Veo que en realidad vivió una época bien efervescente y bien interesante, Ujú. porque es una época donde, bueno, pasa lo de Tlatelolco, pasa lo del halconazo, hay varias situaciones bastante inquietantes por parte de los estudiantes, ¿no? Sobre todo del centro universitario, bueno, del más grande, ¿no? Donde está Ujú. Tlatelolco. Em,
¿Cree usted que esa es como una época de oro, dorada, igual de la universidad en cuanto a sus instalaciones, la efervescencia de las ideas? ¿O cómo lo ve desde esta perspectiva? ¿Cree que sí vivió una época donde hay bastantes profesores universitarios también entregados a la tarea de enseñar? Digo, como lo menciona, pasó la época de literatura, donde ya no se cuestionaba tanto a las mujeres en sí. Ya había, digamos, un permiso tácito también para que las mujeres estuvieran en esas áreas. Estuvo Rosario Castellanos. O sea, hay como un antes, ¿no? Para poder llegar hasta ese momento. El Fondo de Cultura es el primero que publica a una mujer. O sea, van pasando como varias cositas, ¿no? ¿Cómo Ujú. percibe ese tiempo universitario? ¿Sí es crucial? ¿No lo es? ¿O más o menos? Mm, yo me sentí al principio muy impactada por la universidad. Cuando entré a la facultad, veía a otros compañeros que ya habían leído mucho más que yo, por ejemplo, que tenían una formación política mucho más sólida que yo, ¿no? Gente que militaba en algún partido. Eh, Y de los maestros, no se diga, sí tuve la suerte de que varias personalidades en el ámbito de la literatura, me dieran clases, ¿no? Y yo recuerdo que en esa época hablar de un doctor, investigador, un maestro de tiempo completo en la facultad, eran palabras mayores, y decían, el investigador fulanito de tal, que Elena Beristain acaba de publicar un libro. Y luego conocí al que ahora es mi esposo y él estaba en psicología y me hablaba también, por ejemplo, el doctor fulanito de tal está haciendo una investigación sobre el sueño y yo voy a ser sujeto de investigación y él se iba a dormir ahí al laboratorio y le ponían los electrodos y lo grababan, lo investigaban, ¿no? Entonces, yo sí recuerdo que había un nivel académico importante. Mis referentes, de doctores, de investigadores, incluso de maestros, este, era muy elevado y yo me sentía muy insignificante en comparación con ese nivel, ¿no? Dije: "No, pues yo tengo mucho que aprender, tengo mucho que aprender, tengo mucho que leer". Entonces, sí, yo creo que sí fue una época, muy importante, había producción académica. Había intercambio, bueno, como normalmente ocurre en las universidades, ¿no? Eh, la UNAM, tenía la suerte, el privilegio de haberse ido ganando un lugar a nivel de otras universidades. Actualmente no sé si siga siendo una de las primeras a nivel nacional, en el área por lo menos de humanidades. Yo creo que sí, no sé, Sí, sí. tendría que ver con otras universidades, ¿verdad? Pero yo creo que sí, fue una época muy buena, sí, en donde yo aprendí mucho. Sí, Ujú. lo menciono porque igual recientemente hemos dado como varias notas de Laura Esquivel Ah, sobre su situación de plagio en la UNAM y salió otra noticia de que también plagió su tesis doctoral. Entonces, ujú, entonces se me hace muy interesante porque creo que vivimos, sí, en un mundo, en una actualidad muy caótica, ujú, exageradamente llena de personas y que la competencia ya no es un tanto intelectual. Esa es mi percepción, ¿no? mm, Yo creo que la competencia tiene que ver con otros aspectos. sí, eh, esto me recuerda en una época ya al finalizar la licenciatura tenía que hacer las prácticas profesionales y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, solicité ingresar a un instituto de investigación dentro de la UNAM con una doctora investigadora. Mi trabajo consistía en leer artículos en el periódico, y ficharlos, elaborar la fichita, porque no había computadoras, y entonces uno tenía que hacer la fichita, con todas las monerías que debe llevar, ¿no?
Entonces leíamos el periódico, fichábamos, guardábamos la ficha, ordenábamos todo un gran fichero. Bueno, usted ha de haber visto los ficheros alguna vez en las bibliotecas, ¿verdad? Esos ahora Históricas. ya son Sí, reliquias definitivamente, pero uno pues aprendía a manejarlos, ¿no? Y a acomodar las fichas y a buscar información y rastrear fuentes, todo ese tipo de cosas. Y en una ocasión a la doctora, quién sabe qué fue lo que le pasó y se le desaparecieron unas fichas. Entonces se armó la revuelta porque ¿quién vino a robar la información? Y ese tipo de cosas. Porque ciertamente había una competencia importante, pues no sé si en ese momento era por el conocimiento mismo o por el trabajo que se estaba produciendo y que era un trabajo que pues llevaba tiempo porque además requería de recursos como nosotros que éramos de servicio social o de prácticas en donde no generábamos un egreso para ella, entonces, pero era un trabajo de mucho tiempo y mucha dedicación de investigación y con eso armaba su catálogo y sus futuras publicaciones, ese tipo de cosas. Entonces, sí había un ambiente en el que podía haber retos y podía haber robo de información, en este caso de esas fichas. Y bueno, una de mis compañeras, ese día a mí no me tocó ir, pero a ella sí le tocó ir cuando se armó la revuelta. Y bueno, le hicieron vaciar su mochila y a ver dónde están esas fichas y que no sé qué. Y me acusaron de las fichas y yo para qué las quiero. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero nos enterábamos de que, bueno, en la fotocopiadora, ¿había fotocopiadora? Déjame ver sí había fotocopiadora. Este, si alguien olvidaba por ahí unas copias, pues los otros se las robaban y armaban sus tesis o sus claro. publicaciones con esa información, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero bueno, pues son anécdotas, pero yo sigo teniendo la idea de que a nivel de investigación, a nivel de trabajo académico, sí estaban en un nivel importante. Sí, sí lo estaban. Sí, tendríamos que cuestionarnos cómo estamos actualmente. Digo, hay como muchas situaciones. Sigo pensando que la UNAM es número uno en investigación porque sigue teniendo el prestigio y la calidad de investigadores. Sí, sí, La calidad de investigadores sigue siendo, digo, alta, ¿no? sí, Para entrar a esos círculos es difícil. Eh, sí. ajá. ¿Qué recuerda, qué nombres de maestros recuerda que le hayan impactado en su vida o sin nombrarlos también, digo, qué le impactó en su vida o qué asignaturas, Ujú. En los primeros semestres tomaba latín ay, qué bonito. y hacíamos traducciones del latín. Y dije, ay, el latín, fueron 4 semestres de latín, o sea, dije, ay, qué bonito, a ver, ¿no? Y me entró el gusto por la lingüística y las clases de gramática y de filología y de lingüística, y toda esa área de lingüística. Y había maestros muy buenos en lingüística, la clase de filosofía, las clases de filosofía, de teoría literaria. Sí había, me dieron clases a algunos escritores mexicanos, hispanoamericanos, investigadores europeos, por ejemplo, que traían una formación académica importante, pero hecha contracorriente, pues, porque fue gente que también le tocó vivir situaciones difíciles como eh, que había nacido en los 40 o en los 30, ajá, y había vivido situaciones Épocas de difíciles guerra. también en Europa, pero pues eran maestros invitados en la UNAM, que era muy frecuente, maestros europeos. Recuerdo un maestro yugoslavo que me daba la materia de filología hispánica, una delicia de materia. Ay, sí. Este, sí, sí, Quiero que entonces me la den, no, más bien. sí, entonces filología hispánica, dije, qué bonita materia, conocer las palabras, enfrentarse a su evolución. Y bueno, la persona esta, siendo de origen yugoslavo, habiendo vivido en épocas de guerra en Europa, situación difícil y todo eso, pero por alguna razón llegó a España, logró aprender el español, era especialista en el Quijote
y nos daba clase de filología hispánica. Entonces, ante esos maestros con esa formación, pues uno se sentía así como que, no tengo nada que decir, maestro, yo voy a Sí, aprender, yo yo voy apunto, a ¿no? aprender. Sí. Sí, ese tipo de situaciones, o escritores, José Luis González, se llama José Luis González, escribió una novela, bueno, escribió varias, pero una de ellas se llama Mambrú se fue a la guerra. Ujú. Mambrú se fue a la guerra, era una maravilla de maestro, que era muy bueno dando la clase de literatura, pero en alguna ocasión, por alguna razón, la plática se desvió a política. Uy, entonces ahí se descoció. Entonces, algunos salones en la UNAM, en la facultad, eran salones tipo auditorio pequeño, pero o sea, cabían por lo menos 100 personas, yo creo, algo así. Pues se llenaban sus clases, ¿no? Se llenaban. Yo recuerdo que en los pasillos se sentaban los muchachos porque ya no alcanzaban lugar y se sentaban en los pasillos, en los corredores, recargados en la pared para escuchar la clase de los maestros. Entonces, ante una audiencia como esa, pues uno dice, pues yo quiero estar ahí, yo quiero tomar esa clase, ¿quién es? Hay que llegar temprano, Hay que llegar apartar el temprano, lugar sí, y no faltar, ¿no? Sí, y no ese tipo faltar. de cosas. Sí, sí, había personas muy valiosas. Y le digo, además, compañeros que eran con una formación intelectual mucho más avanzada que la que yo llevaba, ¿no? Sí, hablando un poquito de esa formación académica de lectura, ¿cree bueno, en ese momento tenían que crecer más rápido que ahora? Como mentalmente, esforzarse quizás, o el interés, o, por ejemplo, ¿a qué cree que se deba el desinterés por el aprendizaje? Digo, en tanto a literatura, en tanto a filosófico, político. Fíjese que yo creo que nos vamos a regresar poquito a un comentario anterior. En la Ciudad de México hay mucha gente viviendo en un Ujú. espacio reducido. Eh, a mí me costó, bueno, más bien no pude entrar a la normal, eran muchas las solicitudes, tal vez yo estaba inmadura para ese área, no sé, era muy chica, tenía 14 años, 15 años, 14 porque, ajá, 14 años, pues era una adolescente, imagínese. Este, y el hecho de haber entrado a la preparatoria, cuando uno recibía el sobre de aceptación, porque lo mandaban por correo normal, pues, no era por correo Por electrónico, nos llegaba. Entonces, si nos llegaba un sobre normal, alargado, uno gritaba de felicidad, porque era la carta de aceptación a la preparatoria. Si era un sobre de tamaño carta grande, uno se ponía a llorar porque nos regresaban el certificado y las boletas y todo lo demás. Entonces, desde que uno recibía ese sobre blanco en el correo, sabíamos que teníamos asegurada la universidad, Carla, porque no claro. había examen de ingreso, era pase automático. Con entrar a la Escuela Nacional Preparatoria ya tenía el pase automático a la UNAM, Ujú, a cualquier facultad. Solo había que aprobar las materias, ¿verdad? ujú. Entonces, bueno, porque muchos no lo aprobaban, pero no sé qué pensaban. Entonces, el hecho de que fuéramos aceptados ya implicaba que habíamos avanzado un escaloncito, pues. Y atrás de nosotros estaban todos esos burros que no pudieron entrar. Claro. Y bueno, burros es despectivo, ¿verdad? Pero es una Sí, forma de decir, no, ahorita sí, la cancelan, maestra. sí, ¿no? Sí, Ajá. sí, 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 es cierto. Pero es que eran flojos, pues. O yo no sé qué pasó, porque bueno, yo no pude entrar a la normal, ¿no? Entonces, sí. era así, que ¿por qué no entraste? Ay, pues no pudiste. Bueno, pues no sé. Bueno, Ujú. ese tipo de cosas. Y entonces estar en la facultad era mantenerse en la facultad. Y era, si entraste a la preparatoria, tenías que mantenerte en la preparatoria y tenías que mantenerte en la facultad. Y entonces, en mi caso personal, no tenía otra cosa que hacer más que disciplinarme para poder salir adelante. Y sí recuerdo que fue un proceso lento, porque no fue así muy rápido. En mi caso, porque acudí a escuelas públicas.
en donde la educación sí es diferente a las escuelas particulares, pues. Entonces, mm, la formación que yo recibí fue elemental, definitivamente elemental, y yo agarré el gusto por la lectura y todo eso, pero pues por cuestiones personales, porque tenía libros a mi alcance, pero mucha gente no. Entonces, eso de que era más rápido esa formación o ese estar al nivel, pues era de cada quien, pero más que nada yo siento que era porque si no lo hacía, me quedaba fuera. Y si me quedaba fuera, ¿qué opciones tenía para el futuro? Pues, me iba a poner a trabajar, ¿pero de qué? Tan mal pagados los, empleos, eh, bueno, ya sabe usted toda esa situación, ¿verdad? Entonces uno tenía que aplicarse y decidir salir, salir a como diera lugar y terminar la carrera para empezar a abrirse camino por ahí, ¿no? Y toda esa situación en la Ciudad de México es más difícil que aquí. Es muy difícil porque si se abre una plaza para tal lugar, yo llego temprano y entrego todo, pero otras 200, 300 personas lo han hecho también, ¿no? Para cualquier tipo de empleo. Entonces, le decía, hasta para ir al cine, yo recuerdo, nos poníamos de acuerdo, nos metemos y si tú te vas para allá y para acá, nos vemos en tal lugar, en tal butaca y ahí nos vamos a sentar. Ok, así, ese tipo de cosas, pues. Entonces sí, era una situación en donde uno tenía que ponerse abusado. Y fue un proceso, yo estaba recordando precisamente ayer esta parte de la universidad en donde me tuve que disciplinar para poder salir adelante y armar mi ambiente de estudio, quitar las cosas que no servían, limpiar el área y sentarme a leer, porque había que leer y leer y leer y leer, ¿no? Entonces. Y sobre sus compañeros que eran más letrados en su consideración, que bueno, yo la veo desde el presente hacia el pasado, entonces no puedo entender mucho porque para mí usted es una persona muy letrada. Eh, este, ¿considera que ellos tenían, digamos, familia que ya estaba dentro del medio o que tenían, igual como decía, escuelas privadas que les ayudaron en este proceso? Ujú, ujú. Sí, sí tenía muchos compañeros, había por ahí una muchacha, una compañera en la facultad que su familia era de las grandes marcas de vino, este, y decían: "Pero, ¿qué hace en esta universidad? ¿Qué hace aquí?". Pues era precisamente por ese afán de querer, saber en el nivel que se exigía en la UNAM, no sé, el ambiente, El prestigio el también. prestigio. Sí, porque había personas que su familia tenía dinero, habían viajado, escuelas privadas, llegaban en carro. No, hombre, el alumno que llegaba en carro a la universidad, pues, era rico, Claro. porque ni los que trabajaban tenían carro, ¿no? Muy caro además. Sigue siendo muy caro allá. Este Pero sí, sí había gente que tenía mucha más formación sólida, que había viajado, por ejemplo, y pues bueno, los viajes siempre ilustran. Ujú. Ese comentario que acaba de hacer, creo Mm, que es muy significativo y siempre, digo, yo no tengo mucha experiencia de vida, pero algo que sí me ha ayudado mucho es ser la experiencia del viaje. mm, Y creo que es algo que se recomienda ampliamente a los estudiantes universitarios, ¿no? sí, sí. Que pierden el miedo y que van a tener que Ujú. hacer, no sacrificios, no me gusta la palabra sacrificio, es que ya todo ahorita, cualquier palabra que digamos ahorita es como complicada, pero sí somos responsables de labrarnos un camino y somos responsables de nosotros mismos. Sí, Entonces, el viaje se me hace muy importante. sí. ¿Usted ha viajado mucho? No tanto como yo quisiera. Claro. La etapa de iba a empezar precisamente en el 2020, íbamos a empezar, ya habíamos planeado una serie de viajes y se vino abajo todo el plan, ¿no? Este, sí, era la oportunidad para viajar más lejos. No pudimos, ahora vamos a retomar esa idea de empezar a viajar poquito. Al extranjero no he ido más que aquí
a San Isidro y San Diego, ¿verdad? Como A los buen baja californiano. sí, pero así como que eso ni lo consideramos el extranjero, ¿verdad? Es aquí al otro lado Sí, nada más. aquí, el charro. Ajá, sí, pero algunos estados de la república, algunos estados sí, porque le digo, viviendo en la Ciudad de México era más fácil viajar alrededor, ¿no? Aquí como que estamos en el primer puntito del país y pues es más difícil desplazarse hacia abajo. Pero sí, 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 no tanto Enten como quisiera. oh, Ujú, sí, eso es indudable. Bueno, las ujú. personas que nos gusta es como nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Y sobre comprender la historia, por ejemplo, viviendo en el centro del país, como comúnmente le llamamos, ¿no? Centro. Ujú. em, ¿Es más fácil entender el contexto histórico? Entendiendo estos lugares como Veracruz, Guanajuato. Bueno, si usted se va a Acapulco, por ejemplo, pues, se va a los hoteles y a la playa. Si se va a Querétaro, pues va al centro. Pero si va, por ejemplo, a Oaxaca y se interna en la sierra, pues ahí es otra realidad. Este, pueblitos en donde yo creo que todavía hay pueblitos en donde no hay luz, por ejemplo, Claro. Ujú. rancherías y ese tipo de cosas. Y si empieza a conocer a la gente que se dedica, por ejemplo, al campo, a la siembra del maíz, del frijol, pues es una situación difícil. Este, sí nos ayuda a entender esa realidad del país, por supuesto que sí. Este, porque uno va a Mérida, por ejemplo, y atravesamos un poquito de mar para llegar a una isla y pues sí, qué isla tan bonita y los complejos hoteleros y así, pero la gente que atiende, la gente que provee, la gente que prepara la comida es otra realidad. O sea, están ahí los niños trabajando en la playa desde chiquitos. Este, sí ayuda a entender. No todo es color de rosa y no todos tienen posibilidad de disfrutar de comodidades, paseos, viajes, ese tipo de cosas. Sí, y pues he viajado a lugares como el campo, la selva no, la playa, costa. Ujú. Ayuda, claro. Ok. Em, ¿Cuál fue su primer trabajo? Digo, ya regresándonos un poquito a que terminó la universidad Ujú. exitosamente. Eh, ¿Cuál fue su primer empleo? ¿Lo recuerda cabalmente? Mm, sí, entré a trabajar a una escuela de monjas, era preparatoria, puras niñas. Daba la clase de literatura mexicana, pero había una materia en cuarto, en primer semestre, era literatura y español. Entonces, eh, ahí como que me estrené como maestra, ajá. Y el ambiente de monjas y puras mujeres, como que era un área con cierta seguridad. No me enfrentaba a jóvenes, eh, tenía que 22, 23 años, pues muy joven. Aunque me he enterado que hay personas que han empezado a dar clases mucho más jóvenes, no sé cómo le han hecho, pero bueno, ajá. Bueno, es Sí, que a lo sí, mejor terminaba la normal y exacto. ujú, ujú, Eso es lo más probable. sí, seguramente. Entonces, pues fue una experiencia muy agradable, tanto que me quedé ahí como 13 años. Ok. Ujú, ¿Y ujú. cuándo cambió o fue al mismo tiempo, no sé, de enfrentarse a una escuela mixta entonces? Ujú. ¿Cuándo fue su primera vez? ¿Y cómo lo sintió? Fue una secundaria, me parece, particular. También la escuela de monjas era particular. Sí, fue un grupo no, ¿y sabe qué? Empecé a trabajar ahora en una escuela que era de puros hombres. Oh, Me fui al otro extremo. Sí, después de estar en la escuela de monjas, pero así casi al mismo tiempo, digamos, unos años después, entré a trabajar a una escuela,
ya no me acuerdo ni cómo se llama, pero estaba allá por el norte de la ciudad, por la villa. Y era de puros hombres, también era de tipo de corte religioso. Ay, quién sabe por qué me atraía eso, pero, siento que no profeso ninguna religión, ¿no? Este, Era de puros hombres, pero estaban bien controlados, pues, a pesar de que era una escuela particular y de puros hombres, como que los traían marcando el paso. Paso. Entonces, sí, sí, solamente así se podría, supongo, porque eran tremendos, eran tremendos. Claro. Y entonces ahí me enfrenté a otro mundo en donde los hombres, pues, realizaban actividades propias de los hombres, ¿no? Por ejemplo, el fútbol americano. Y yo los veía muy agresivos, muy bruscos, muy grandes, con su equipo ahí impactante. Y dije: "Ay, yo me voy Qué de aquí". salvajes. Sí, salvajes. Ajá. Y en cambio con las niñas, pues, no, ahí la pastorela y ese tipo Claro, de cosas. Ujú. claro, qué gran diferencia, ¿no? Ujú. Y Sí. ya la escuela mixta, entonces, ¿cuándo la enfrentó? Sí, fue una secundaria también particular, y ya estuvo muy tranquila la cosa porque, pues, era algo más equilibrado. Ujú. ¿Y a públicas? ¿Hasta cuándo entró? Hasta que estuve en Tijuana, Ah, porque fíjese que ocurrió algo, cuando salí de la universidad y que había entrado a trabajar a la escuela de monjas, o poquito antes, también había hecho la solicitud para entrar a la Secretaría de Educación Pública, y me dijeron que sí, y me asignaron, no sé, como 20 horas, no sé, no recuerdo, pero recuerdo que tenía ahí mi nombramiento. Sí, sí, la aceptamos, véngase a trabajar. Y quién sabe qué pasó por mi cabeza, que dije: "No, no quiero ir, no quiero ir", no sé qué prejuicio se desató en mí, o qué fue lo que empezó a generarse en mi forma de pensar, que dije: "No, no quiero, no quiero", y las rechacé, no quise. Siendo que yo había sido formada en escuela sí, pública. sí. Y que bueno, pues no había estudiado para maestra, ciertamente mi primera licenciatura no fue para maestra, pero a mí me gustaba enseñar y me aceptaron muy fácilmente, no había mucha demanda o no Pues había tantos lo que sí. requisitos, ajá, y bueno, después me dijeron: "Uy, ¿cómo te atreviste?", que sí, ya después supe que había cometido un grave error, pero pues así fue. Y me sentía muy cómoda en las escuelas particulares, me sentía muy cómoda, como que sí se trabajaba, como que sí se hacía, como que sí había cierta Mm, responsabilidad ya veo. para que los maestros no faltaran, para que hubiera clases, para que entraran todos bien uniformados. No había problemas de que las niñas se peleaban y se Claro. se desgreñaban ahí. No, 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 ni que los niños, no, esos eran, problemas mayores y se controlaban muy bien. Yo creo que por eso me sentí, Claro, pues que tiene que ver con, en las escuelas públicas era, digo, sigue siendo un debate el que se piensa que en las escuelas públicas no se trabaja, ujú, que no ujú. se hace, ¿no? Sí, sí, Ahorita ya tiene la experiencia de escuela pública, sí, sí. y que se piensa también que son rebeldes, que son incontrolables, ¿no? Creo que tiene mucho que ver por ahí. Sí, sí. Y de alguna manera sí hay esa percepción o se siente como un tipo de frustración también en Ujú. las escuelas públicas por Sí, definitivamente. las Sí, definitivamente, condiciones de definitivamente. trabajo, las Ujú. condiciones de los niños con su familia. Sí, sí. Sí, pero fíjese, Carla, aprovechando este giro de la plática, cuando yo empecé a dar clases, lo importante para mí era que aprendieran, que aprendieran, que aprendieran, que Claro. leyeran, que leyeran, porque esa inercia traía yo de la universidad. Pero al paso del tiempo y al trabajar con niños de escuelas públicas, la intención de la educación en mí siento que ha cambiado. Ha cambiado porque ahora lo importante no es que aprendan, 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 que claro, es importante, sino que la educación tiene que servir para que ellos tomen conciencia, para que cambien su forma de pensar, para que le tomen gusto a la educación y al estudio.
pero ya con una intención muy enfocada hacia lo social, pues, Claro. porque como usted lo acaba de mencionar, son niños con otras condiciones sociales muy desfavorables a algunos. En algunas escuelas se acentúa más que en otras. No es lo mismo un turno matutino que un turno vespertino, o la colonia del Florido con la Morita, por ejemplo. Entonces, las condiciones de los niños son muy desfavorables y uno se encuentra con niños que no saben leer, definitivamente no saben leer y están en secundaria, o no saben escribir, o leen pero no entienden, que traen muchas deficiencias de formación académica con las que uno tiene que trabajar, y entonces el giro de la educación cambia, cambia porque ya no quiero que se aprenda las preposiciones. No, no me interesa que se aprendan las preposiciones. Quiero que aprenda a escribir una oración en donde diga lo que quiere decir y no diga la otra cosa, por ejemplo, ¿no? O que exprese una idea completa, argumentando, expresando su punto de vista para desarrollar sus habilidades de comunicación, todo ese tipo de cosas, entonces, en donde el aprendizaje o la memorización definitivamente pasan a segundo plano. Y usted, digo, voy a aprovecharme de su experiencia y de que sí asiste, estoy 100% segura que asiste a todas los CENTES y a todos los CTs, perdón, no me Sí, sé el sí, sí. y estoy 100% segura que se lee los modelos educativos cada vez que cambian. ¿Usted cree que ha cambiado su perspectiva con cada renovación de modelo educativo? Con, por ejemplo, la perspectiva de Ángel Díaz Barriga, ¿le ha ayudado esa parte, esas lecturas, esos cambios? ¿O tal vez la contrarían, no se hacen, la confunden, o han confundido a los docentes? Sí, definitivamente generan cierta confusión. Por ejemplo, cuando en el 2010, 2008, se hablaba mucho del modelo por competencias, Mm. y muchos compañeros me decían, ay, es que las competencias esto y las competencias lo otro, pero yo ni entiendo lo que es competencias y cómo lo voy a implementar, porque definitivamente no es lo mismo trabajar por competencias que por objetivos o por otra cosa, ¿verdad? Luego, con cada reforma que viene, se enfocan en otro aspecto, por ejemplo, la escuela al centro, el alumno como elemento fundamental, luego que los aprendizajes esperados o los aprendizajes clave. Ahora la nueva escuela mexicana con vida saludable y cosas así. Pero si uno analiza el lenguaje que utilizan en los propósitos, en la descripción de la propuesta, en el modelo, no tienen para dónde irse, pues. O sea, no están inventando nada. No están inventando la gran propuesta pedagógica con lo que vamos a sacar al país adelante. No es cierto. Y si analizamos la propuesta de un modelo y de otro, puede haber diferencias, pero más que nada, yo lo que he anotado es que es un cambio, pero de palabras nada más. Porque en esencia, lo que se pretende es que el alumno sepa desempeñarse en la sociedad y que cuando lea entienda, y que entienda en biología y en matemáticas y en física y en español. Entonces, que ahora vamos a enseñar las matemáticas de otra forma. Ojalá que se pudiera aplicar relacionándolo con la realidad y que el niño pueda entender el sentido de los números, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero en español, por ejemplo, que es en español y literatura, que es el área en donde me desempeño, los aprendizajes clave o los aprendizajes fundamentales o las competencias o los campos semánticos o como usted le quiera llamar, siempre va a aterrizar a la esencia de la lengua y de la literatura, que es entender el lenguaje, argumentar, tener un Estructura el pensamiento, pensamiento. desarrollar la habilidad, ese tipo de cosas. Y entonces, yo lo comentaba con mi esposo, que es de repente mi paño de lágrimas. Le digo, ay, es que ahora qué voy a hacer, quieren que haga esto y esto y esto. ¿Qué tiene que aprender el niño en la materia?
Tiene que aprender a leer y a escribir. Y esos son los fundamentos. Esos son los fundamentos. No importa que le quieran llamar de cualquier manera. Entonces, si hiciéramos una comparación entre la propuesta del 2010, 2000, no, 2011, 2017, 2020, 2022, entonces vamos a ver muchas semejanzas, como que están utilizando otro vocabulario, otras prioridades. Nos estamos enfocando ahora en esto y ya no en esto. Ujú, Bueno, ujú. Para que sientan el cambio. pero pues así lo percibo, pues, así lo percibo. Porque, bueno, finalmente, ¿qué objetivo tiene que enseñemos español o química o biología o matemáticas? Pues debe tener una aplicación práctica con la realidad y que nos ayude a entender la situación. Claro. ¿Cómo ve? Concuerdo. Es que, bueno, yo No, que me dedico a analizar estos planes ya no y la oigo, Carla. ¿ya no me oye? Bueno, esto fue todo por esta primera parte. Vamos a hacer una segunda parte por las situaciones técnicas y no perder mucho tiempo. Y pues nada, gracias por escuchar y nos vemos muy pronto. Bye.